Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El saludo cordial para todos. Vamos a hablar un poco de lo que fue la derrota del Deportivo Táchira, 3 goles contra 2 ante el cuadro Deportivo La Guaira, o 2 goles contra 3. En primero hay que decir que es la primera vez que Álvaro Recoba, ¿sí?, repite equipo en los partidos que dirige en este primer semestre del año, tanto en Copa Libertadores como en el torneo de apertura de la Liga Fútbol. No cambió absolutamente nada, repite equipo, jugó con los mismos jugadores, los mismos futbolistas que le dieron la victoria ante la Academia Puerto Cabello, en un partido en el cual ya hablamos sus bondades e hizo las cosas muy bien. Ahora, el rival viene de jugar Copa Libertadores, empata 0-0 ante Fluminense con una nómina titular, pero para el día del partido contra Táchira logra hacer hasta 10 cambios, es decir, una alineación totalmente de sustitutos, alternativa. Solamente repitió a Christopher Varela, quien es un arquero de jerarquía, un arquero que le da prestancia a el arco del cuadro litoralense. Creo que el partido tiene varios puntos para analizar. En principio fue un partido en el cual Táchira, lamentablemente en el primer tercio, se le lesiona a un jugador que a mí me parece es clave dentro del proceso positivo del equipo en los anteriores partidos. Es decir, la mitad de la cancha con Oscar Hernández. Lamentablemente Oscar Hernández no cumple físicamente en situaciones importantes en el partido se lesiona, algo que trastoca notoriamente el plan dentro de lo estratégico, dentro de lo conceptual y dentro de lo táctico del equipo. Debo decir algo con mucha responsabilidad. La semana pasada hablé de un jugador que no tiene sustituto en el ataque como Polero, que ahora voy a volver a tocar el tema, pero hoy también debo hablar con otro o de otro jugador que tampoco tiene sustituto en Táchira. Oscar Hernández no tiene sustituto en Táchira. Lo que te da Oscar Hernández en la mitad de la cancha, el punto de equilibrio, la recuperación, el manejo de los tiempos, el saber manejar la pelota, dar fluidez en la salida, no lo tiene otro jugador en Táchira. El sacar el mejor Agustín Pereciri en la salida, en darle posibilidades de juntarse en la línea medular en creación, no lo tiene otro jugador en Deportivo Táchira como Oscar Hernández. Y a mí me preocupa mucho eso, porque cuando Oscar Hernández no está en la cancha o no estuvo en la cancha, este equipo del Deportivo Táchira lució totalmente mal. Un equipo que no generó tranquilidad, no recupera la pelota de manera eficiente. Fuera de ello, no da un manejo del partido clave y claro cuando el rival lo aprieta. Mire que La Guaira fue un equipo suplente que paró 3 jugadores en la mitad. A mí me parece jugadores que marcaron diferencia como Carlos Falla, el dorsal número 6, como el jugador Da Silva y Juan Carlos Castellano. Estos 3 jugadores en esa línea medular de La Guaira marcaron una gran diferencia. Cuando Oscar Hernández sale del juego, lesionado, ellos presionaron la salida de Táchira, no dejaron gravitar a Carlos Calzadilla, que poco lo hace y que tácticamente no ofreció absolutamente nada. Y no es la primera vez, porque vimos a un Deportivo Táchira otra vez como lo vimos en los primeros partidos, un equipo totalmente perdido en el medio campo, un equipo que no genera fútbol fluido para los de adelante y un equipo que no tiene la intención clara de salir con la pelota jugándola a ras de césped, sino más bien salía de la zona defensiva a la zona de creación u ofensiva, pero sin profundidad en el medio para generar un juego más claro, un juego más expedito, en llevarle la pelota a Cariaco, en el segundo tiempo, en el primer tiempo a Peñaranda, en el primer tiempo también a Ider Ramírez y por supuesto al jugador Carlos Sosa. Ahí se perdió mucho Táchira. Fuera de eso, que en la primera línea de volantes se perdió durante todo el partido las coberturas a los costados, los cuales manejó muy bien el equipo de Héctor Pablo Vidoglio en la alta presión, tanto con Teto en el primer tiempo como con el jugador por la otra zona, que lo hizo bastante bien Ascanio, y que por ahí nace el primer gol del equipo del Deportivo La Guaira.
Cuando sale en el segundo tiempo del partido Polero, quiso replantear el técnico Álvaro Recoba la mitad de la cancha hacia arriba, colocando a Cariaco, que venía de la lesión en la planta del pie, coloca en punta a Peñaranda, deja ahí de Ramírez por izquierda, Sosa por derecha y Cariacos al medio. No cambió la figura, solamente le cambia el rol a Peñaranda. Peñaranda queda como único delantero. Pero siento que Peñaranda, cuando no tiene un socio en lo táctico como Polero, que le habilita, que fija centrales, le cuesta una barbaridad. En algún momento del partido, en el primer tiempo, yo en lo personal vi a un equipo parado con un 4-4-2, dejando a Polero y a Peñaranda como puntas, una línea de 4 al medio, juntando en el medio a Calzadilla, Pereciri y por los costados al jugador Coquito Ramírez y por el otro lado a Carlos Sosa, muy juntos. Pero La Guaira fue un equipo que realmente desde los bloques medios fue muy superior a Táchira. Yo creo que La Guaira hizo un partido inteligente desde lo táctico, un partido inteligente desde lo mental y un partido que termina ganándolo porque entendió que si Táchira no tenía en el medio campo a Hernández, no tenía en el medio campo el jugador que le daba el equilibrio y le daba la salida clara, lo iba a ganar en la presión de Falla, en la presión que iba a ejercer Da Silva y también por los costados, por las grandes profundidades que hacía en su juego vertical. Por un lado Vargas por derecha y por el otro lado el jugador Rodríguez y en medio pues un Paredes que batalló todo el partido con los centrales. Yo los centrales no los responsabilizo, al contrario, batallaron mucho. Yo pienso que los laterales tampoco tuvieron mucha responsabilidad. El problema fue que no hubo coberturas del medio campo hacia los costados. Y ahí La Guaira gana el partido desde lo conceptual. Cuando yo hablo de conceptos, hablo de atacar, de presionar. La Guaira marca el primer gol presionando la banda derecha. Marca el segundo gol presionando la banda izquierda. Y gana el tercer gol otra vez presionando la banda izquierda. Quiere decir que La Guaira todos los goles los generó por los costados. Pero en el medio no fue que no pudo entrar, sino que ellos parten del medio a las bandas. Lamentablemente Táchira no tuvo la profundidad necesaria en las coberturas de los volantes de primera línea después de la salida de Hernández para hacer ese doblaje a los delanteros y laterales de La Guaira, tanto por la derecha como por la izquierda. Yo creo que no lució bien Táchira. Volvemos a ver el equipo de las primeras fechas, de dudas, de desaciertos, de poco manejo, de poca fluidez, de la dependencia individual de lo que pudiera hacer Peñaranda, al igual que el mismo Cariaco. Y el rival lo entendió así. El rival lo entendió presionándolo. Hay mucho que mejorar. Cuando Polero no está, no hay quien fije centrales. Cuando Polero no está, no hay quien preste una opción de pase al espacio. Cuando Polero no está, no hay un referente en el área. Cuando Polero no está el jugador que te pueda rematar y te pueda generar por lo menos una finalización de jugada. Es muy preocupante. No tiene sustituto Polero. Y cuando Óscar Hernández no está, no hay quien maneje los tiempos, equilibrio, fluidez y la cabeza en el medio campo. Vino La Guaira, ganó el partido, se clasificó de manera matemática a los cuadrangulares. Yo no tengo la menor duda que Táchira va a clasificar y creo que la gran lección de todo esto es que lo que vimos hoy, o lo que se vio ante La Guaira, Pueblo Nuevo, es muy parecido a lo que vamos a ver, escuchen esto, en los cuadrangulares, porque son los rivales que te miden, porque son los rivales que te van a exigir, son los que tienen competencia internacional, son los que tienen profundas nóminas.
Y ahí es donde está la gran diferencia. Táchira no tiene una profunda nómina, no tiene alternativas tácticas, sí tiene jugadores, pero no tiene relevos que marquen diferencia desde el banco de suplentes. Yo quiero dejar 3 reflexiones hoy para pensarlas dentro de lo que viene. Primero, se pierde un partido para la acumulada para ser líder. Otra vez ante La Guaira. La primera reflexión tiene que ver que se perdió con un equipo de suplentes, con un equipo titular que paró el Deportivo Táchira. Pero la segunda es que si no tiene a Táchira, a Óscar Hernández y a Polero, el equipo realmente no fluye en el fútbol de mitad de cancha hacia arriba. No genera equilibrio y tampoco genera la intención de darle el manejo a la pelota en el medio campo. La tercera reflexión, considero, es la parte psicológica. Hoy Táchira, o al partido contra el equipo del Deportivo La Guaira, lo pierde bajo la mala definición, el mal concepto del medio campo y, por supuesto, la cabeza, porque La Guaira lo provocó, porque La Guaira jugó su partido mental y lo ganó. Táchira pierde la cabeza en Pueblo Nuevo con lo poco que hizo La Guaira desde el argumento de ir a buscar a los jugadores de Táchira y Táchira no ser un equipo que soportó la presión que le ejerció La Guaira desde lo psicológico. Prueba de ello, la expulsión totalmente infantil, irresponsabilidad total de Jesús Camargo, el cual, quien terminó dejando al equipo con 10, pero más que dejarlo con 10, es obligar al técnico Álvaro Recoba a sacar de la cancha a un importante elemento como Carlos Sosa para ingresar a Alejandro Araque y deja al equipo totalmente sumergido en dudas, sumergido en posibilidades tácticas arriba, donde no tiene jugadores importantes, aparte de la creación de Polero, del mismo Cariaco, del mismo Sosa, pero cuando pierdes a Sosa, el equipo se fue al piso. Yo creo que Álvaro Recoba debe estar analizando mucho estas 3 cosas, sobre todo para saber quién va a sustituir a Polero, quién va a sustituir a Óscar Hernández cuando no estén. Ojalá puedan llegar al siguiente partido, pero sobre todas las cosas, entender de que este partido de la derrota ante La Guaira da muchas lecciones y da para pensar algo que siempre lo he manejado, lo he dicho, donde Táchira no tiene una real banca para solucionar desde allí, desde la suplencia. Hay que revisar muchas cosas en cuanto a ese factor. No puede ser que el equipo pierda a Polero, pierda a Óscar Hernández y se vaya al piso el trabajo, el plan y se vaya al piso todo. Yo creo que son jugadores muy importantes, pero no son solo ellos los jugadores del equipo. Aquí hay que asumir responsabilidades, roles, y creo que la nómina queda expuesta. Esperemos que pueda suceder en los siguientes partidos, porque Táchira perdió un partido clave y un partido que desnudó un equipo de suplentes como el cuadro del Deportivo La Guaira, y vino otra vez un capitalino a profanar Pueblo Nuevo como ya lo había hecho el cuadro del Metropolitanos.